ESIP te ofrece este podcast. ESIP es tu servicio de información y orientación gratuito, autorizado y atendido por trabajadores sociales. Si tienes dudas sobre residencias, centros de día, ayuda a domicilio, etc., o necesitas ayuda para un ingreso no voluntario o una incapacitación, ESIP es tu punto de información. Nos complacerá atenderte en el teléfono 902-333-099. Ahora te dejamos con el podcast. En el fondo del mar nació la perla y en alta cumbre la violeta azul. En densa nube la gota de rocío y en mi memoria y en mis ensueños tú. Si cantas, canto. Si lloras, lloro. Tú mi esperanza, tú mi tesoro. Y tan iguales nos hizo Dios que si tú mueres, me muero yo. Oye, María Pilar, bueno, muy buenas, Amadeo, Muy antes de buena, nada, ¿qué muy tal buena. estás? ¿Qué tal? Bueno, tirando. Tirando, con esa vocecita tú hoy no has querido participar con nosotros en la canción. Hoy no. Hoy en la barandilla. Hoy no quiero destrozar más canciones. ¿No te ha motivado la barandilla hoy para cantar, Amadeo? No. Bueno. A ver si para el mes que viene esto es mejor. Bueno, queridos oyentes, queridos amigos de Mundo Mayor y todo el resto de emisoras, vamos a presentarnos a Amadeo. Soy José Manuel Dolader, Amadeo Arribas, el lector. de la noticia de la dependencia de mayores. Exactamente, pero bueno, hoy como ya es nuestro último programa del mes de enero, no vamos a leer noticias porque tenemos muchos invitados. No. Oye, María Pilar, Pero un lujoso. Sí. Es lujo tener unos invitados que tenemos de primera categoría. Exactamente. Bueno, nuestra compi que de vez en cuando Pilar no está por ahí por esos viajes que hace por el mundo, pues nos acompaña. ¿Eso que has empezado recitando qué es, María Pilar? Es una canción al amor, que también te la puedo cantar. ¿Eso también tiene canción? Sí. Amadeo, ¿lo dejamos cantar? Pues sí. Venga, pues cántanos algo. Pues mira, en el fondo del mar nació la perla y en alta cumbre la violeta azul. En densa nube la gota de rocío y en mi memoria y en mis ensueños tú. Si cantas, canto, si cantas, canto, si lloras, lloro, si lloras, lloro. Tú mi esperanza, tú mi esperanza, tú mi tesoro, tú mi tesoro. Y tan iguales nos hizo Dios, que si tú mueres, me muero yo. Bueno, María Pilar, qué bien, Muy buena, qué muy bien. buena. Fíjate, vamos a... Aplausos o no. No nos ha No dado hace tiempo, ahora falta. ya va a quedar así como, no sé, déjalo. No aplaudes. Luego, si acaso. Vale. Pues mira, voy a pasar a presentar, porque hoy estamos, mira que hay años en este estudio, que ninguno de nosotros somos ningún chavalito, hoy tenemos años en este estudio. Y si a mi derecha tenía nuestra colega María Pilar, que, bueno, oyentes, si alguno no la conoce, María Pilar, pues ha sido monja, luego ha estado trabajando en el mundo de la diplomacia, ha sido diplomática durante muchos años y tiene muchas vidas. Pero voy a presentarte a tu quinto, porque es de tu quinta. Si hubieras hecho la mili serías casi de la quinta de Luis. Don Luis Sanjurjo, muy buenos. ¿Cómo está usted? Muy buenas. Un placer. Bueno, también un poco con la garganta, pero dentro de lo que cabe bien. Fíjate, quería presentarte porque María Pilar, ¿dónde cantabas cuando eras jovencita, María Pilar? Antes de nuestros oyentes de Andalucía, de Galicia, sepan, aquí en Madrid tú ibas a cantar alguna emisora, ¿no? Cuando eras jovencita. No, yo no cantaba, yo estaba en los concursos, pero mi hermana sí que cantaba. Es que había en Radio Madrid, en el año 44 o 45, pues había concursos de muchísimas especies y entonces estábamos, las cuatro hermanas, fuimos a un concurso, lo toma o lo deja. Había uno, y después la pregunta de la sorpresa, había otro, y luego mi hermana Gloria, que canta muy bien, pues ganó también algún premio. Ajá. Luis, ¿te suena todo lo que está contando María Pilar? Claro que me suena porque era una emisora rival. ¿Sí? Porque entonces yo estaba en Radio España. Yo empecé en Radio España con 18 o 20 años. O sea, hace 50 y tantos. Pues por supuesto, 56 de mi vida profesional. Ajá. ¿Y cómo era la radio antes? ¿Cómo era Radio España? Bueno, Radio España fue en aquellos momentos una emisora que se codeaba con Radio Madrid, que entonces no era Radio Madrid. Era, mejor dicho, era Radio Madrid, no lo que es ahora la SER.
Y estaba en el mismo sitio donde hoy día está la SER. En la Gran Vía, en el centro de Madrid. Exactamente. Al lado de unos almacenes, Sepu me parece que era, o algo así. Y la radio, ¿cómo era? Era muy distinto, porque allí el que entraba era verdadero profesional. Se había dedicado y era un hombre que quería, amaba la radio, tanto en mujer como hombre. Amaba la radio. Hoy día se presentan, bueno, ¿para qué decirte? Fíjate, Amadeo, lo debe decir por nosotros, ¿no? Que llevamos solamente 3 años en esto. Todo el que quiere. No me refiero a eso. Somos muy novatos nosotros. No, pero no me refiero a Es que eso. entra cualquiera, Amadeo, entra cualquiera en esto de la radio. Ahí es lo que me refiero, que entra cualquiera. Ajá. Antes tenías que tener pues, unos estudios, y fíjate bien, que cuando yo empecé en la radio no existía la Universidad de Ciencias de la Información, eso no existía en absoluto, y te tenías que hacer tu propia profesión en la calle, que ahí es donde se aprende. La calle es la que te da la verdadera profesionalidad, pero hoy día el cuerpo de una mujer, la figura de un hombre, jóvenes, pues son los que te hacen entrar porque este señor quiere, yo no sé, me imagino que sabes lo que quiero Perfectamente. decir. Te iba a hacer una pregunta. Por ejemplo, en Sevilla, por ir directamente a Sevilla, Radio La Giralda, que lleva ya un montón de años. ¿Te suena Radio La Giralda? Sí, claro que Ay, sí. qué bien. Oye, pues saludamos a los sevillanos. Yo no ¿Cómo sabía no? que aquí en Madrid Yo fuera tan conocido. Tengo familia allí. ¿Ah, sí? Sí, Ah, sí. bueno. Y por ejemplo, te decía que antes, ahora que hay tantas emisoras son musicales, lo que contaba. ¿Tú crees que una radio ahora, donde de repente hubiese un programa para cantar gente, podría tener éxito? Lo Pues que yo hacen creo- en televisión, pero yo- como se hacía yo creo anteriormente, que lo sí, hacías verás. tú, Luis, y Yo te participaba. cuento. Yo empecé en la radio, en Radio España, con un hombre que se llamaba Ángel Soler y Lolita Cervantes, que los mayores se tendrán que acordar, porque en aquellos momentos Radio España, estos dos locutores... Oye, pero en Galicia se escuchaba Radio España, porque mira que Sí, también sí, tenemos en Ferrol y sí. en Coruña oyentes. Sí, 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 también, sí, o sea, sí, les está sí, sonando sí. todo. O sea, Está- Radio España era para toda España. no para toda España, pero casi para toda España. Porque era por onda media. Sí, 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 onda media, siempre. Las emisoras de Radio Madrid, de Radio España, de Inter, que después yo pasé a Inter, pues eran todas AM. Y ahora FM, pues las hay como flores cuando nacen en un campo. Que las Oye, ves. y fíjate, Luis, yo tengo una duda, porque, bueno, pues ahora en la otra cadena donde tenemos el otro programa, allí no hay onda media, pero me acuerdo cuando estábamos en Intereconomía que había una onda media. Yo, fíjate, tengo el concepto de que la onda media casi ha desaparecido, que no la escucha apenas gente. ¿La escucha gente? Sí, sí tengo que decir que sí, porque, por ejemplo, ¿qué te voy a decir yo? La SER es onda media y la escucha todo el mundo porque tiene una cadena enorme, enorme. Y hoy día Radio Popular también es onda media. Después se han... ¿O Radio Popular, lo que es la COPE? La en COPE, Madrid. lo que es la COPE, pero antes era Radio Popular. Era como Radio Madrid, igual. Hoy día es la SER, pero antes era Radio Madrid. Y hacía lo que vosotros hacéis, conectaba con distintas emisoras y entonces tenía una expansión bastante grande, que es lo que se hace normalmente. Fíjate, en España, ¿cuántas cosas hay? Sin embargo, hay otros países donde imagino que deben pasar penurias. José Manuel Córdoba, muy buenas. Buenos ¿Cómo días. estás, amigo? Bueno, José Manuel Córdoba lo voy a presentar. Él es vicepresidente y Relaciones Públicas de Geólogos Sin Fronteras. Que dicho así, ¿verdad, Amadeo? Geólogos Sin Fronteras. Sí. Parece que no tenga tampoco gran Suena valor. un poco así, ¿no? Buscar piedras, ¿qué harán los Geólogos Sin Fronteras? Pues vamos a enterarnos, ¿sabes? Pues una labor maravillosa, José Manuel. ¿Qué sois? Bueno, nosotros somos, en un principio, geólogos muy veteranos, es decir, son personas que normalmente superan los 60 años, han terminado su vida profesional y entonces quieren dedicarse a hacer el bien a los demás. Yo no soy geólogo, y, Pero eres mayor, ¿eh? Pero eres mayor. pero soy mayor. Entonces, nos dedicamos a facilitar agua a la... Un poquito más, vamos a dejar un poquito más, si no quedamos mal. un poco más. Entonces nos dedicamos a dar agua a poblaciones que no tienen agua. El agua en realidad es la fuente de la vida, porque o sea, el agua es consecuencia
de provocar muchas enfermedades de transmisión hídrica. Entonces, tan malo es no tener agua como beber un agua contaminada. Bueno, vamos a hablar de que estás hablando de África y de Sudamérica, no en España. Sí, no. Estamos hablando de África, estamos hablando de Sudamérica y estamos hablando de Centroamérica. Y cuéntame algo que hayáis hecho en algún país de África, que te llame la atención por su pobreza, por su situación. Bueno, dar agua, para nosotros dar agua ya no tiene ningún valor, por así decir. Tiene mucho, Pero vamos, el ir normalmente a cualquier poblado y dotarlo de agua, para nosotros es lo normal. Bueno, pero para ellos significa que hay países en África todavía que no tienen agua, que tienen que ir como en España hace, 50, 60 años. Pues muchísimos, pero además con un inconveniente mucho más grave. En África, quien se encarga de llevar el agua son las mujeres y las niñas. Entonces tienen que desplazarse a lo mejor 14, 15 kilómetros para traer un cubo de agua. Y con ese cubo de agua ser capaz de cocinar y hacer una pequeña higiene en su familia. Eso las mujeres. El hombre ahí se aparta completamente porque es mucho más cómodo estar quieto en lugar de darse el paseíto por el agua. Claro, cuando llegas y le pones una distribución de agua muy próxima a su domicilio, pues lógicamente, para esa persona le has hecho el milagro de su vida. Ahora, no solamente hacemos eso, sino que, por ejemplo, hacemos lo que se llama el huerto de las mujeres. Lo normal es que también la mujer es la encargada de la alimentación y de preparar los alimentos que ella misma planta y que ella misma cultiva. Entonces, en el huerto de las mujeres, lógicamente, pues hace falta agua, porque si no es imposible poder disponer de ningún tipo de cultivo. Fíjate, hay una cosa, José Manuel, antes de entrar aquí en los estudios de mundomayor.com, que por cierto, queridos oyentes, estamos en unos estudios de televisión. Le tenemos que decir a José Ramón, al dueño del invento, que un programa de La Barandilla nos lo haga también en televisión, así nuestros oyentes también nos pueden ver la cara. Claro. Para el próximo, a ver si nos organizamos. Somos muy guapos. Pero menos gente, nos va a decir que menos gente, que no vengamos tantos. Bueno, yo fíjate, José Manuel, que cuando estábamos en la puerta ahí de Mundo Mayor, me llamó la atención lo que hablabas con María Pilar, porque María Pilar ahora nos va a contar cosas también de Nicaragua, ella forma parte de la Asociación Hispano-Nicaragüense y también abrieron pozos, pero cuando hablabas de que a 20 metros en muchos sitios hacéis un agujero a 20 metros y a lo mejor el agua no es válida, tenéis que bajar hasta 100 metros. Sí. ¿Cómo es eso? Pues es muy sencillo, es decir, nosotros cuando hacemos un pozo, primero técnicamente hay una serie de técnicas determinadas para poder evaluar dónde está el agua y prever cuánta agua va a haber. Pero muchas veces no vale el decir, oye, pues mira, hay agua a 15 metros. A lo mejor resulta de que muy cerca hay un sitio donde vuelcan las basuras esa población y está lleno de detritus. Esos detritus han filtrado a través del suelo y han ido a parar al acuífero. Entonces ese acuífero está contaminado. Ese acuífero no es agua potable. Se puede potabilizar, pero no es agua potable. Entonces preferimos irnos a 40 metros y encontrar un acuífero puro de agua en muy buenas condiciones antes que hacer los pozos que son los que han venido haciendo normalmente cualquier población. Son pozos normalmente abiertos y que sacan el agua con cubos. Eso está a 8, 9, 10 metros de profundidad. Pero sin embargo, todos esos detritus que tiene esa población se han filtrado y el agua al final es un agua imbebible. Claro, porque allí no tienen problemas de contaminación, llamemos de maquinaria como aquí, pero sin embargo, claro, lo que ha dicho los detritus, las vacas, los cerdos, pues todo eso se filtra. Las personas. Claro, lógicamente. O sea, y habéis hecho agujeros a 110 metros de profundidad. Es claro. Un madeo, son unas cuantas zancadas, ¿eh? Efectivamente, es mucho, es mucho. Depende, si no hay agua nada más que a 100 metros, pues oye, tendremos que perforar a 100 metros y poner una bomba de elevación para poder sacar el agua. O sea, además es muy curioso porque cuando nosotros estamos haciendo la perforación, digamos entre comillas, que ya están esperando allí los del pueblo. Las mujeres del pueblo ya están esperando allí con los barreños y con los cubos. Y cuando hacemos la primera prueba de aforo de salida de agua, esa primera agua tampoco se desaprovecha, es decir, porque las propias mujeres van a coger agua de allí.
Lógicamente, antes de eso viene el analizar el agua, ver que la potabilidad es correcta y ver, además, que va a haber suficiente agua. Fíjate, Amadeo, me llama la atención tan sencillo que es para nosotros, ¿verdad? Los blancos, o al menos los blancos de Europa, los blancos de otros continentes, no los negros de África, tan sencillo que es abrir un grifo y nos sale agua y no nos preocupamos. Mira que ahora hay campañas por economizar, que nos afeitemos con el grifo cerrado, pero para lo sencillo que es para los europeos y para muchas partes del mundo, ¿no? Pero que todavía existe en pleno siglo XXI gente sin posibilidades de agua. Fíjate, José Manuel, yo he entrado en vuestra página. Lástima que haya gente... Yo he entrado en vuestra página de Geólogos Sin Fronteras y no recuerdo en qué parte vi una cosa que me llamó la atención, que es, sabes que este programa pues se dedica a las personas mayores, se dedica a las personas con discapacidad, la barandilla esa es una de sus funciones, y lo que me llamó la atención es en algún país de Centroamérica, no sé si era Ecuador o algo, donde la gente había cantidad de personas con discapacidad porque iban a coger langostas. ¿Eso dónde era? Que no recuerdo. Sí, vamos a ver, o sea, eso es en Honduras, en la Mosquitia hondureña. La Mosquitia hondureña, que está al noreste del país. Entonces la producción de langosta es una producción muy alta. Claro, la langosta hace 30 años se encontraba a 4, 5, 6, 7 metros de profundidad. Conforme ha ido pasando el tiempo, esta langosta se ha ido yendo más abajo, ha ido quedando menos accesible. Y los buzos de la Mosquitia se dedican a coger, en un principio cuando estaba a 6 o 7 metros a pulmón, ahora ya no, ahora ya con botellas, pero hay un efecto que se produce para los buzos y es la narcosis, y es que en función de la profundidad a la que ellos bucean, cuando van a salir a la superficie, tienen que ir respetando unos tiempos para que de esa manera no se produzcan burbujas de nitrógeno en la sangre de la persona. Esas burbujas son las que pueden producir pues una parálisis cerebral, puede producir la muerte, o puede producir distintas discapacidades. A nosotros nos llamó la atención porque nosotros en realidad no nos dedicamos a la pesca de la langosta ni nos dedicamos concretamente a ese tema, pero nos extrañó el ver tantas personas minusválidas en silla de ruedas. Y cuando hablo de silla de ruedas, no imaginéis una silla de ruedas que hay en un hospital español. Son 4 tablas y 4 ruedas de madera. Entonces, estas son las personas que han quedado minusválidas como consecuencia de no haber respetado los tiempos de descompresión y llegar a tener problemas cerebrales que le afectan ¿a dónde? Pues a cualquier parte del cuerpo. Pero cuando dices no respetar, ¿te refieres no respetar a ellos, no respetar su jefe de arriba que dice no subas hasta que no subas más langostas? ¿El dueño del negocio? ¿Quién es el que no respeta eso? Vamos a ver, al final quien no lo respeta es el buzo, ¿vale? Ahora, ¿por qué no lo respeta? Pues no lo respeta porque cada vez que él tiene que subir y hacer la descompresión es una pérdida de tiempo, con lo cual la producción de la captura de la langosta le baja. Entonces su jefe es el que le obliga a que de alguna manera fuerce y no haga los ciclos de descompresión en condiciones. Entonces volvemos a lo mismo de siempre, es el capital. Y el capital se aprovecha de la persona que no tiene recursos. O sea, viste, te llamó la atención, o sea, es algo... Fíjate, no como hablábamos antes con María Pilar también, que comentábamos el tema de la discapacidad, porque vamos a hacer un programa un día también sobre el tema de discapacidad, barreras arquitectónicas, que lo solemos hacer habitualmente, pero yo te preguntaba en tus viajes, ahora que has venido a Nicaragua, y me decías que apenas se veía gente en silla de ruedas. Claro, no, sí, yo acabo de llegar de Nicaragua hace un mes, y allí, lo que tú decías, José Manuel. Van como un patín, los que no tienen rueda, los que no tienen piernas, pues van como en un patín y ellos van andando con las manos en el suelo, van caminando, y eso es como un patín de madera. O sea, ellos no se quejan, ellos no tienen pruebas de barreras arquitectónicas, o si en el cine pueden acceder al cine, lo suyo es mucho más básico. No, y además yo creo que si les dieran dinero para comprarse una silla de ruedas, posiblemente no se la comprarían. Ese dinero lo emplearían para hacerse la casa o para comer. Qué barbaridad, fíjate, Amadeo, qué cosas, Más barato. Más barato, qué barbaridad. No sé, fíjate, es como, vamos a aprovechar para ir a Barcelona.
¿Te parece, Amadeo, si nos vamos a Barcelona? Me parece muy bien. Que no sé si Agustín nos está escuchando. Don Agustín. Hola, buenos días. Pues como siempre, escuchando con mucho interés. ¿Tú me escuchas bien? Yo no sé si... porque hoy estamos en un estudio de televisión, sabes que otras veces lo grabamos, pero hoy nos hemos venido a mundomayor.com, Agustín. Ya sé dónde estáis, ya sé dónde estáis. Perfecto, ahora te oímos perfectamente. Muy Oye, bien. estábamos hablando, no sé si has escuchado, a través de internet, porque ahí no tenemos en Barcelona emisora, no sé si os has escuchado, que estamos hablando del tema de discapacidad tanto en países de África como nos hemos ido a Nicaragua, donde la gente no tiene problemas de barreras arquitectónicas porque no tienen dónde ir. No sé si la has escuchado, ¿has podido escuchar eso? He escuchado perfectamente lo que estaba hablando el representante de Geólogos Sin Fronteras y que además es muy interesante. Oye, pues ¿por qué nos cuentas, fíjate un poco, nos vamos a ir a Barcelona porque estuviste en este último programa el mes de febrero, pero la semana pasada estuviste en un acto que considero importante porque es un deportista que a todos nos pasa lo mismo. Cuando tenemos algún familiar con enfermedad mental nos preocupamos de la enfermedad mental, cuando tiene un familiar uno con problemas de discapacidad psíquica nos preocupamos de la discapacidad psíquica. Pues hay un gran deportista que, si no me equivoco, va en silla de ruedas y que está haciendo una campaña muy importante. ¿Lo podría explicar, Agustín? Sí, este deportista es Isidro Esteve, que en el año 2007, participando en una importante competición en moto, él era piloto de motos, tuvo un accidente a resultas del cual sufrió una importante lesión medular que pues lo dejó postrado en silla de ruedas, ¿no? Pero a pesar de ello, pues es una persona con una vitalidad tremenda y que piensa que el estar en una silla de ruedas no quiere decir que no pueda hacer nada. Y creó una fundación, la Fundación Isidro Esteve, que va dirigida a, dijéramos, a que los afectados de lesión medular puedan realizar un, digamos, deporte de una forma casi habitual o de una forma casi normalizada, por no decir totalmente normalizada. Entonces creó lo que se llama el Centro Puente, bueno, Centre Pont, que se dice en catalán Centro Puente, que ya tiene 3, tiene Barcelona, que está en el Carrer de Sant Cugat, tiene Vigo y tiene Madrid, donde allí las personas con lesión medular que quieren continuar realizando deporte, pues durante 3 meses los están educando o están haciéndoles hacer ejercicios en material más o menos adaptado, pero con la intención de que aprendan una serie de sistemas que les permita posteriormente el poder matricularse en un centro para personas no discapacitadas. Oye, y creo que... normalizar el deporte para ellos. Sí. Agustín, creo que te invitó la Fundación Repsol y visteis pruebas de cómo era ese tipo de deporte, ¿no? ¿Qué es lo que hacían? ¿Nos pueden describir algo? Sí, en este caso acudieron personas muy importantes del mundo del deporte actual y ya, dijéramos, retiradas, como fue pues Marc Márquez, que es el campeón de MotoGP, estuvo también Carlos Checa, estuvo Alex Cribillé, estuvo Tony Bow, estuvo Takaisa Fujinami, y ellos hicieron los ejercicios junto con personas con discapacidad de todo tipo. Había personas en silla de ruedas, había personas que no estaban en silla de ruedas, y estuvieron pues practicando ejercicios con ellos, de acuerdo que a estas personas que no padecen la discapacidad se les ponía unas condiciones de cierta inestabilidad para que comprendieran cómo tenía que hacer el deporte la persona que sí que tiene esa discapacidad. Y fue muy interesante porque hubo una participación muy directa, además fue algo entrañable, ¿no? Porque se veía una muy buena motivación, también se veía que Isidro Esteve es una persona muy querida y realmente se está apoyando a esta fundación. Entonces, ¿qué ocurrió? Que tanto la Fundación Repsol como DIRTRAC es una competición que se celebró el 11 de enero en el Palau Sant Jordi aquí de Barcelona, pues parte de la recaudación de esa competición motociclista más la Fundación Repsol han conseguido captar ya los fondos necesarios para que durante todo este ejercicio funcione, o sea, esté cubierto el presupuesto de esta fundación para que las personas con lesión medular y otro tipo de discapacidad pues puedan prepararse para hacer deporte en unas circunstancias, vamos a decirlo así, casi normalizadas. O sea, que nos recomiendas, digo que nos recomiendas que tengamos más información, que es un tema interesante, por si quieres dar alguna página web o algo donde nuestros oyentes puedan dirigirse. Yo creo que sí, o sea, la gente puede ir a www.fundacioisidroesteve.com porque allí podrán ver toda la información de lo que están desarrollando y realmente es muy interesante porque están normalizando, o sea, están demostrando que personas con discapacidad y sin discapacidad con muy poca adaptación pueden hacer los mismos ejercicios. Bueno, nos vuelves a dar otra vez la página porque como tenemos las emisoras del Grupo Universal Radio en Coruña y en Ferrol, pues nos emiten los jueves por la noche. ¿Nos puedes decir qué dirección tienen? Es otra vez. www.fundacio
isidreesteve.com. Fundación de catalán, claro, no fundación, sino fundación. Fundación sin la N, isidreesteve.com. Vale, fenomenal. Bueno, y Agustín, ¿y por qué no nos cuentas aquí que estamos Amadeo y yo lo que nos gusta que nos estés contando estos días, esa apuesta que hemos hecho tan importante y que vamos a hacer para crear una radio exclusivamente para el mundo de la dependencia y la discapacidad, bajo el proyecto de La Barandilla, donde nuestra idea es hacer una radio las 24 horas del día dedicada al mundo de la dependencia y la discapacidad, donde tengan su horita semanal las personas con trastorno bipolar, donde tengan su hora semanal la gente con trastorno límite de personalidad, donde hablaremos de sexo y discapacidad, que en las redes sociales se está moviendo mucho. ¿Por qué no nos cuenta cómo nuestros oyentes nos pueden echar una mano? Pues mira, los oyentes que estén interesados en compartir este deseo con nosotros o este sueño con nosotros de dar esa visibilidad y esa voz a las personas con discapacidad, sea del tipo que sea, psíquica, mental, etcétera, pueden entrar en la página www.lanzanos.com y allí ir a la pestaña de proyectos y escoger el proyecto La Barandilla, donde está perfectamente detallado qué es, qué queremos conseguir y qué esperamos ser, ¿no? Y entonces ahí, en función de la aportación que puedan hacer, piensa que hay aportaciones desde 8 euros, pues simplemente nos pueden apoyar con esas cantidades en función también de, como decimos, de la colaboración que deben hacer. Lógicamente, por esto van a tener una pequeña recompensa en función de su aportación, la más sencilla, para que sea... Vamos, por no nombrar todas, vamos a la de 20 euros, por ejemplo. O sea, la gente no es que done 20 euros, sino que a cambio de los 20 euros, ¿qué van a tener? Bueno, a cambio de los 20 euros, que se le cobrarán solo en el caso de que el proyecto acabe siendo financiado, como sabemos que va a ser, con lo cual se le va a cobrar, pero será en O sea, su que momento. la gente va a dejar todos esos datos, porque es muy complicado por temas de seguridad, pero van a dejar los datos de la visa, todo eso, pero eso no es que se cobre, sino simplemente por eso es tan complicado entrar, porque simplemente es que hacen una retención de ese dinero. Entonces, ¿por 20 euros qué tienen? Pues por 20 euros, por ejemplo, obtendrán 3 recompensas. Una primera es una camiseta, que será con el logo del programa, que la podrán elegir en varios colores y tallas, y aparecerá una mención en la web como una de las personas que han apoyado el proyecto, y esto será durante toda la vigencia del proyecto. Esperamos, o sea, durante toda la vida. Por eso digo, durante toda la vigencia del proyecto esperamos que sea muchos años, toda la vida, ¿no? La segunda recompensa será una botella de un Rioja Maragoya, que ha hecho una edición especial para la Radio La Barandilla, con una botella numerada de vino joven. Y una segunda botella, que será Rioja Maragoya Crianza, también edición especial Radio La Barandilla, con botella numerada. Estas serían, por ejemplo, los 3 recompensas que tendría una persona que aportara 20 euros. Bueno, pues vamos a dejarlo ahí, porque eso es casi como estas empresas del vino que tienen el país, ¿no? O sea, por 20 euros se llevan 2 botellas de vino y en lugar del juego de copas una camiseta de La Barandilla. Amadeo, y apoyan un proyecto bonito que sabemos que va a dar esa visibilidad y esa voz a todas las asociaciones de discapacidad y discapacitados. Oye, y tenemos que decir, Agustín, que gracias a La Barandilla, el año 2015 tal vez sea el año de la enfermedad mental, el año de las personas con enfermedad mental. Desde ahí hemos montado un proyecto donde pues ya políticos, periodistas, poquito a poquito vamos a tratar de que se hable más y dar visibilidad, fíjate si tuviéramos ya esa radio, a las personas con enfermedad mental. Amadeo, ¿le quería decir algo a Agustín? Que está aquí a Amadeo, que no sé qué te quiere decir. No, saludarle. Saludarlo. Saludarle y que a ver si viene para Madrid. Oye, además, Agustín, la ventaja que tiene mundomayor.com es que podemos salir en televisión. Luego un día vamos a hacer un programa, a ver si nos lo montamos, te vienes, y hacemos un programa con televisión. O sea, igual que los oyentes nos pueden oír, que sigan en su emisora como siempre. Pero que cojan un poquito, se vayan a mundomayor.com, que piquen y nos verán la cara. Que nos lo pasamos muy bien. Y así con también él, verán cómo será siempre. después nuestro proyecto. Pues fenomenal. Pues Agustín, te dejamos ahí a la escucha si no te importa, y si algo quieres intervenir, pues bueno, nos levantas la voz desde Barcelona. Perfecto, muy bien. Bueno, un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Oye, fíjate, Osana, yo quería volver a lo tuyo. Cuando me has dicho eso de esas personas con discapacidad, es que me ha sorprendido. O sea, en pleno siglo XXI, todavía estamos en el mundo, seguimos siendo tan salvajes como cuando esos primeros españoles fueron a Sudamérica, siguen siendo allí igual. O sea, porque verdaderamente dejar que la gente tenga una gran discapacidad por un poquito de dinero, porque todo eso es dinero, a fin de cuentas. Sí, claro que es dinero. O sea, lo que pasa es que el dinero no es lo mismo para ti que para ellos. Es decir, ellos con muy poco dinero son capaces de hacer mucho. Tú con mucho dinero a lo mejor eres capaz de hacer poco. Depende de la mentalidad. Es decir, nos hemos metido en una sociedad de consumo donde necesitamos y no hemos creado unas necesidades
que no son necesidades, son reales, pero vamos, que no son necesarias, valga la redundancia de esa repetición, que ellos no tienen. Entonces, cuando te vas por cualquier país de África o vas por cualquier país de Centroamérica, a mí lo que me sorprende es lo poco que necesitan para vivir estas personas, lo poco que piden para vivir. Ellos solamente con tener agua y con tener una comida diaria se conforman. Y eso es sencillo de hacer siempre y cuando que te dediques a hacerlo. Pero el mundo actual no está concienciado en que, ya que está concienciado para la globalización, debería también de globalizarse en la ayuda al tercer mundo. Y en muchos casos al segundo mundo, y últimamente ya casi hasta en el primer mundo, habría manera de ayudar. Y creo que lo que falta es la voluntad de ayuda por parte de las personas que disponen de unos recursos que a otros les faltan. Porque lo queremos todo para nosotros. No, porque te has creado una serie de necesidades que, bueno, pues o sea, todo el mundo quiere tener el último smartphone, todo el mundo quiere tener el iPad, todo el mundo quiere tener un buen coche, quiere tener unas buenas vacaciones, quiere tener una serie de cosas que, bueno, tú lo dices esto en un país de África y te tachan de loco. Claro, fíjate, estábamos hablando, Amadeo, de lo del grifito del agua, pero imagino que la luz será lo mismo. Claro, hablar de que en esos países encender la luz no tiene que ser tan fácil como aquí. Igual, exactamente igual. Es decir, la luz también existe el mismo problema y la luz también se puede conseguir, lo mismo que el agua se consigue con bombas de extracción, la luz se puede conseguir, y nosotros la conseguimos de hecho para activar esas bombas, se puede conseguir con paneles solares o con energía eólica. Entonces ellos también tienen luz en algunos sitios, los privilegiados, no es general. En general es que en el momento en que oscurece la vida muere en el poblado y ya hasta el día siguiente que amanece. Y cuando... Allí no hay televisión, por eso Amadeo tienen tantos hijos. Claro, no hay televisión. Hombre, se tienen que entretener, ¿no? Entretener en algo, ¿no? De alguna manera. Si no... Oye, yo he visto a María Pilar, fíjate, José Manuel, cuando un poco decía que ibas a venir, porque María Pilar no la conoces, pero es becaria nuestra. No viene todo lo que queremos, porque se nos va por ahí de pendoneo. Ya has visto que viene de Nicaragua, como una chica joven que es ella, de espíritu sobre todo. Claro. Entonces te decía que mientras te funcione la patata, eres joven. El corazón. La patata. La patata. Se llama patata del corazón. Ah, porque me he despistado si decía la cabeza, la patata, el corazón. La patata dicen que es el corazón, no lo sé. Vale. Pues fíjate, yo un poco, María Pilar, estaba pensando cuando te dije venía José Manuel, que era un responsable de Geólogos Sin Fronteras, cuando me explicaste que ese embargo en África debe ser, los tendríamos que tener enmarcados y todo el mundo tener una foto de ellas, que por cierto, Amadeo, la voy a subir al Facebook, no tenemos de la barandilla, pondremos de Escaleras de la Dependencia, en el Facebook de Escaleras de la Dependencia, unas fotografías de unas mujeres guapísimas, una tribu alucinante. O sea, en África hay gente diferente al resto del mundo. Sí. ¿Qué es eso, María Pilar? No, es que quería hablar de la tribu Imba. Es una tribu primitiva. ¿Te suena, José Manuel? Sí, suena. Que se instalaron pues al sur de Angola en el siglo XV, que ahora está en Etiopía. Y allí, pues es lo que tú estabas diciendo un poco, ¿no? Mandan las mujeres, son las bueno, él decía que mandaban los hombres, en este caso es que es aquí mandan las mujeres, diferente. Sí. Las mujeres son las dueñas de los hijos, las dueñas del ganado, las dueñas de la casa. Hombre, el hombre también manda, pero en otro sentido, no procrea. Y luego, pues el ganado es la mayor riqueza que ellos tienen. Y fíjate que el robar el ganado indica la pena de muerte. Fíjate, sí. Si eso pasa en España no ganado, pero si el robar tuviera una pena desproporcionada. Sí, pero te estoy hablando de la tribu Imba, de esta tribu que, pues, por ejemplo, construyen las casas con arcilla, se alimentan con carne, leche, cereales y frutos. Y pues viven del ganado, ¿no? y de la artesanía. Y después todos ellos cubren su cuerpo con una pasta de color bermejo. Que el color bermejo es ese rojo, y que a lo mejor a los otros oyentes les suena de la televisión, porque además son todos guapos. He visto que todos eran, bueno, todos no, pero que era una raza. Bueno, también luego están los ancianos, que eso ya, la belleza ya está en el alma, pero los ancianos son sagrados allí, pues tienen la llave de la sabiduría y de la experiencia.
Y luego también los niños son muy importantes porque es el futuro de la continuidad de la raza y de las tradiciones. Ellos, lo que tú decías, no tienen luz, pero por las noches hacen grandes fuegos y bailan con los tambores. Eso le dan también mucha importancia a eso, aunque no tienen luz, pero con el fuego, con las... A falta de bares, porque tampoco hay bares. Claro, estamos hablando de bares. No, ni les hace falta, no les hace falta ninguna. Ellos son felices de todas maneras. Fíjate, Luis, con lo que sabes y tus 81 años, serías un rey allí. Porque toda tu sapiencia, Amadeo, con todo lo que sabe. Lo que pasa es que allí no hay radios, tampoco sería tu profesión, no tendrías que contar allí. Bueno, radios Sí, hay también radios, ya empiezan. Hay radios, hay radios. Sí, Los adolescentes se preparan en su papel de futuros adultos con las radios. Y los ves a ellos con las radios en las manitas. Si ella, habéis dicho al principio que era monja. Fue monja, O fue. De los 20 a los 40. De los Tengo 20 a los 82. 40. Ella ha debido, precisamente por ser monja y dedicada tal vez un poco a lo que nosotros, los hermanos de San Juan de Dios, nos dedicamos también. Anda. En Honduras, en Ecuador, en todo. Amadeo, eso no me lo habías contado de tu amigo. No, pero no me ha dado tiempo. Ah, vale. Tú eres hermano de Juan. Yo soy hermano de San Juan de Dios. Sí. Toda mi vida he estado ligado, bueno, toda mi vida tampoco es eso, pero desde hace 50 años estoy muy ligado a los hermanos de San Juan de Dios. Yo tengo un íntimo hermano de San Juan de Dios que él está en la selva y allí me ha mandado fotografías. Yo no he ido, me ha invitado muchas veces, pero la verdad es que la carrera mía no me dejaba en absoluto, porque estábamos retransmitiendo, estábamos haciendo campeonatos, vueltas ciclistas, todos los partidos de fútbol, todas las semanas, Copas de Europa, el Tour, el Giro, en fin, una serie de cosas. Pero me ha mandado fotografías de los niños, porque ellos se dedicaban mucho a los niños en la selva. Y yo admiro a todas estas personas que se dedican a esa, ¿cómo diría yo?, a ser evangélicos, a ser todo lo que se puede decir de ellos, lo tienen los hermanos de San Juan de Dios. No digo que otras congregaciones y otros sitios, como por ejemplo vosotras, las monjas, tú ahora no lo eres, pero me imagino que vuestra labor también habrá sido con los pobres, con los necesitados, con los inválidos. Bueno, en realidad nosotras, yo era jesuitina, ¿sabes? Jesuitina, hijas de Jesús. De Jesús. Y yo entonces me fui a los 19 años. Imagínate, en el año 52. Primeramente estuve en el noviciado. Estuve muchos años y yo tenía la idea, porque en aquel entonces yo, no sé, era la iglesia la que nos metía esta idea de ir a salvar a los infieles, porque eran los infieles los que se iban al limbo si eran buenos y al infierno si eran malos, porque no tenían la verdad y nosotros les íbamos a llevar la verdad. Bueno, espera. Entonces, claro, cuando yo fui, eso a mí se me cayó, porque yo estudié otras religiones. Estudié la mesopotámica. Allá estamos hablando con 36, 35 años, que ya llevabas unos cuantos años de monja. Claro. Entonces, por China. Yo fui a China, fui a Taiwán, y primero estuve en Japón y antes estuve en Estados Unidos para perfeccionar el inglés, porque el chino lo íbamos a estudiar a través del inglés. Pero entonces, ¿cómo te llamas? ¿Me dijiste? Luis. Entonces, Luis, a mí se me vino abajo todo esto de ir a salvar las almas. Perdón. Dime. Se llama, no se llamaba, se llama. Te llama, sí. No es como el chiste aquel, ¿cómo te llamas? Me llamo Luis, pum, te llamabas. Mira, se acuerda, hace 4 o 5 programas. Te quería decir eso, que a mí entonces ya yo no tenía el monopolio de la verdad. Yo estudié otras religiones y entonces pues yo había ido a la vida religiosa a eso, a salvar almas, nada más. Entonces se me cayó todo. Yo creo que lo primero que hay que hacer en todos estos mundos que estaba contando el geólogo, pues lo primero que hay que hacer es darles de comer, es darles de beber, es que tengan una vida
pues, bastante mejor de lo que tienen, porque es una verdadera pena. Yo admiro a los misioneros, y en este caso, por eso cito a este amigo mío, porque él solo se ha dedicado a los enfermos, a los niños. Yo en el centro de San Juan de Dios de Cienpozuelos, donde es la casa mater de los hermanos de San Juan de Dios para la zona de Andalucía y de América y toda esta parte, porque ellos están divididos en regiones. Los hermanos de San Juan de Dios están en todo el mundo, pero divididos. Unos tienen la parte europea, otros tienen la parte de África, otros tienen España para abajo, para Andalucía, y otros al otro lado. Pues bien, yo admiro mucho al misionero, pero al misionero de verdad, porque a mí, que me vengas a contar que Dios existe, que Dios, cuando tus hijos están muertos de hambre, que no tienen ni luz, ni agua, ni nada, lo primero que hay que hacer en esta vida es eso, procurarles que beban. Fíjate, Luis, estén en la luz, Claro. y que tengan un pedazo de pan, si no pan, arroz, Sí. o lo que sea. Y es aquello de enseñarles, darles comida, no, enseñarles a pescar. fíjate, ahora Enseñarles. quería hablar, José Manuel, pero yo estaba recordando a tu amigo el padre Luis García. Sí. Uy, que un día tendríamos que hacer un programa los tres con Luis García. Imagínate lo que iba a salir aquí. Ese es un misionero, pero Misionero. como el que tú dices. Y recuerdo que yo le pregunté, los que no vamos a misa todos los días, que solo vamos por circunstancias, Sí. pues que es así. Que sois católicos de conveniencia. Eso es. Entonces yo le expliqué, digo, bueno, pero los misioneros, ¿qué vais a...? Que yo soy religioso. Él sí, él va a misa, ¿eh? Yo no voy a misa, no practico, pero soy. Yo sí, y la practico. Soy católico y Yo soy practicante. católico porque rezo todas las Pero noches. escúchame, Amador. Amadeo. Amadeu, sí, trabajador. Yo soy de los que creo que no es solo ir a misa. Escoge